Bueno, ante todo, quiero saludarlos a la mayoría de los chicos que, bueno, lamentablemente el día lunes a veces fue un poco ajetreado, creo, la presentación, pero esta vez con más calma me vuelvo a presentar ante ustedes, chicos. Soy el profesor Miguel. Ya saben que conmigo estamos empezando el curso de asientos contables y el objetivo de este curso es elaborar la mayor cantidad de asientos contables que sean posibles de las operaciones normales de un negocio, pero también vamos a ver algunos asientos tipo, o sea, algunos casitos especiales, ¿ok? Voy a proponerles 10 casos para desarrollar hoy día. Esperemos que nos alcance las 2 horas para terminarlo, ¿ok? Esta vez los casos no son tan repetitivos, así que espero que ahora sí desarrollemos uno por uno, ¿ya? Bien, vamos a empezar con aumento de capital. Bien, este pequeño caso lo estoy poniendo porque hay algunos alumnos que recién se acaban de integrar, entonces para que tengan una idea de más o menos cómo qué es lo que hicimos la sesión anterior. Solamente es un casito parecido al que hicimos la sesión anterior y de paso de aclarar algunas inquietudes que también creo que quedaron pendientes ese día, ¿no? A ver, dice, aumento de capital. Miren, ¿se acuerdan que cuando dijimos que cuando una empresa se constituye en un inicio tiene 3 asientos, ¿cierto? Ese mismo proceso se repite cuando la empresa hace un acto de aumento de capital, ¿ok? El cual es otra formalización también. Muy aparte del tema de la constitución, cuando ya la empresa está en pleno funcionamiento, puede también desarrollar el tema de el acuerdo para aumentar el capital de la empresa, ¿ok? Es como inyectarle más capital para que la empresa pueda seguir desarrollando su trabajo. Para lo cual vamos a desarrollar los mismos 3 asientos que conocemos. Pero miren, acá hubo una pregunta que hizo Omar ese día que creo que no le escuché bien y al momento de dar la respuesta, creo que no apunté a lo que él me estaba preguntando, que cuando revisé la transmisión, ahí me di cuenta de que la pregunta estaba interesante, ¿no? Él me preguntó si, ¿por qué, cómo haríamos para constituir una empresa con aporte dinerario? Y si la empresa todavía no cuenta con el RUC, ¿cómo haríamos para inscribir ese dinero a nombre de la empresa? ¿Cierto? Esa fue la pregunta que me hizo Omar. Entonces, la respuesta para eso es lo siguiente, Omar. Cuando la empresa está en un proceso de inscripción, de registro recién al inicio de la constitución, el notario público va a elaborar un acta de constitución. En esa acta eh, va, digamos, a imprimir los datos de la empresa que está constituyendo y con ese documento los accionistas son libres de ir a cualquier banco de su elección para que hagan el depósito. Los bancos saben que ese depósito tiene un carácter temporal mientras que termina el proceso de constitución, ¿ok? O sea que no es necesario que la empresa tenga RUC todavía para hacer el depósito, o no es necesario que la empresa se constituya y después hacemos el depósito, sino en el acto de la constitución, el notario público eleva bueno, entrega esa acta al socio que va a efectuar el aporte dinerario y este se acerca ante el notario público, perdón, ante el banco y efectúa el depósito. Ese depósito, como te digo, es una cuenta especial temporal. Una vez que se regulariza la constitución de la empresa, el banco apertura ahora sí con los datos de la empresa, con la información ya digamos, registrada y emitida por registros públicos, recién procede a aperturar la cuenta corriente a nombre de la empresa, ¿ok? Ya cuando también ya esta tenga su número de RUC y todo formalizado en cuanto al tema de la SUNAT, ¿ok? Entonces, no es necesario que un socio ponga nombre suyo temporalmente, porque creo que esa era la duda de Omar, ¿no? No, el acto del registro del efectivo sale a nombre de la misma empresa, ¿ok? Bien, eso para responder esa pregunta que quedó pendiente del día lunes. Entonces, teniendo esa premisa, para este caso vamos a tener lo mismo, solo que aquí la diferencia es de que esta empresa ya está constituida. Lo único que va a hacer es que vaya a aumentar el capital. O sea, probablemente los socios han decidido aumentar un porcentaje, el número de sus acciones y por ende va a haber un aumento, que en este caso vamos a tratar de hacerlo también en aportes dinerarios para que se entienda, ¿ok? Entonces, para lo cual voy a abrir el Excel, ¿ok? Listo. Aquí vamos a empezar entonces a desarrollar los casos, ¿ok? El primer caso, que en este caso vendría a ser el aumento de capital, vamos a pasarlo por las tres etapas que ya conocemos. El primero que es por el acuerdo del aumento de capital, ¿ok? Ese es el primer acuerdo, en el cual vamos a suscribir el acto
a través de una cuenta por cobrar. Ya sabemos que en este caso estamos refiriéndonos a la cuenta 14, 14.2 y 14.2.1, ¿cierto? Como esta es una sociedad anónima, les decía que el plan contable tiene en la subcuenta 14.2 el nombre, ¿no? Acciones, accionistas o socios. Ese paréntesis que dice o socios es opcional, les decía, ¿no? Si soy sociedad anónima, yo utilizo el código acción, el código 14.2 y el nombre acciones. Si soy una SRL, 14.2 y en vez de accionistas solamente pongo socios, ¿ok? El paréntesis significa que es opcional. En este caso, pero voy a hacer el registro directo, por lo tanto lo voy a dejar así, 14.2.1 y abonado, ya sabemos, a una cuenta que todavía no es el capital, porque este capital recién está en trámite, el cual viene a ser la cuenta 52.52.2, ¿no? Ah, no, perdón, 52.1. No, está bien, 52.2 y 52.2.1, ahora sí, aportes, ¿ok? Ya que estamos hablando de la suscripción de nuevo capital a nombre de la empresa, ¿ok? Bien, en este caso, ¿cuánto viene a ser ese aporte? Creo que era 20.000, ¿cierto? Entonces ponemos aquí 20.000 y 20.000. Ahora, en el segundo asiento ya sabemos que una vez que el capital se encuentra en la suscripción de los socios, ahora pasamos a el tema de la formalidad de la cancelación. Entonces, pasamos a cancelar esa cuenta por cobrar. Entonces aquí vamos a poner por la cancelación de la suscripción. Vamos a poner ya. Listo. Cargamos, aquí en este caso ingresa el activo, que vendría a ser el efectivo, no se olviden que es el activo, el aporte dinerario, 10.4.1, ya sabemos que ahora sí, esto ya está la cuenta creada de la empresa, o sea, ya tiene cuenta corriente, aquí no hay nada de temporal, abonado a la cuenta 14.14.21, el mismo importe, ¿ok? 20.000 y 20.000. Y por último, el tercer asiento, ya sabemos que tendría que ser la formalidad, entonces acá vamos a poner por la formalización del capital. El cual viene a ser la cancelación del capital propiamente dicho. Ahora sí aparece realmente inscrito el capital en registros públicos y por ende ya podemos trabajar con la cuenta capital, que viene a ser la cuenta 50. Entonces, la cuenta temporal, que en este caso era la cuenta 52, tiene que desaparecer. Si es una cuenta que estaba en el haber, para cancelarse o para eliminarse, tiene que pasar al lado debe. En este caso, 52.2.1 pasa cargando, abonado a la cuenta 50.11, acciones, ya que estamos en una sociedad anónima. ¿Ok? Pasamos al siguiente caso. En el siguiente caso estamos en capitalización de créditos. En el tema de capitalización de créditos estamos hablando ya de las famosas acreencias. ¿Esto qué significa? Es otro modo de aumentar el capital de la empresa. A ver, recuerden que el pasivo, les decía, ¿no? En la introducción del curso Dinámica Contable, les decía de que los pasivos son obligaciones con terceros, ¿ok? Que normalmente vienen a ser, por ejemplo, los acreedores como el banco, los acreedores como los proveedores, los mismos trabajadores, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El capital o el patrimonio también se podría decir que en parte es una deuda, pero no con terceros, sino con los mismos dueños, ¿ok? Porque recuerden, tanto el pasivo como el capital son las fuentes de financiamiento, el origen de los activos. O sea, precisamente por eso es que hay esa ley del equilibrio, ¿no? De la causa y el efecto, ¿no? Entonces, no podría tener un activo si antes no he tenido una obligación, es decir, un origen, de dónde proviene el dinero para poder adquirir ese activo, ¿no? Normalmente proviene del capital de los socios, pero no necesariamente. También puede provenir de terceros, puede ser un préstamo del banco, por lo tanto eso sería un pasivo, ¿cierto? Entonces, el activo y el pasivo o el capital siempre tienen que tener esa ley de balance o equilibrio. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de créditos, o sea, capitalización de créditos? En otras palabras, estamos hablando de una deuda que la empresa tiene con un tercero, pero dada su imposibilidad probablemente de pagarle o un acuerdo que hayan tenido entre ambos, donde puede decir que el tercero quiera ser parte de la empresa, pero como tiene una cuenta por cobrar pendiente con ella, o sea, con la empresa, podrían hacer un acuerdo donde a este señor se le incluya dentro de los socios de la empresa. Entonces,
Ahorita estamos hablando de una cuenta de pasivo, por decir, en este caso estamos hablando de una cuenta pendiente al señor Miguel González, dice por meramente comercial. Por lo tanto, aquí sería una cuenta 42. Por lo tanto, si esta cuenta 42 quiero formalizarla y quiero convertirla en capital, tendríamos que hacer una reclasificación, o sea, de lo que es pasivo, ahora pasaría a ser capital, ¿se entiende? Entonces, noten, el capital, o perdón, el pasivo en este momento se encuentra en el lado haber. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es, si tengo una cuenta de pasivo en el haber, voy a tener que cargar la cuenta de pasivo, ¿ok? Y abonar las cuentas de patrimonio correspondientes. En este caso, ¿cuál sería esa cuenta patrimonial? Ya saben, todo lo que es en trámite, porque todo esto es una formalidad, todas las personas jurídicas siguen esa misma formalidad. Cualquier acto que tenga que ver con el aumento de capital tiene que pasar por el notario público, ¿ok? Entonces, ese acto de trámite tiene que registrarse con la cuenta 52, o sea, tal como hemos hecho en el acto de la Constitución, ¿ok? Entonces, volviendo al Excel, para este caso número 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual, ¿no? Por el acuerdo, vamos a poner ya, de la capitalización de créditos, ya que en este caso estamos hablando de una cuenta por pagar a un tercero. Este acuerdo de acreencias tenemos que hacerlo ya no en 3 asientos, porque ya no es como cuando la empresa inicia recién, ¿no? Sino ahora solamente la cosa es pasar por el notario público y después elevarlo a registros. Entonces aquí lo que voy a usar es, una vez más, no se olviden, si tengo una cuenta de pasivo que en este momento está en el haber, porque esa es una naturaleza de las deudas, todas las cuentas pendientes de pago en este momento se encuentran en el haber, lo que vamos a hacer es pasarlo al debe, o sea, en este caso, si tengo una cuenta por pagar a mi proveedor, tengo una cuenta 42, una cuenta 42, en este caso 12, ¿cierto? Una factura por pagar, digamos. Entonces, esta cuenta por pagar, ahora lo que va a pasar es, pasa al debe y en su lugar tengo que poner la cuenta patrimonial. Debería ser la cuenta 50, claro, sería la 50 si fuera una operación directa, pero como te digo, son etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa es la del trámite notarial, por lo tanto voy a tener la cuenta 52.2. Seguimos trabajando con la 52.2, pero la única diferencia es que esto ya no es aportes, sino en este caso sería acreencias, ¿ok? La 52.2.3, acreencias, ¿ok? Entonces aquí vamos a codificarlo de esa forma. Ahora sí, esto vendría a ser el acuerdo. ¿Cuánto era el importe? Se me fue. 35.000 dice, ¿no? Ya, entonces aquí cargamos 35.000 y abonamos 35.000, ¿ok? Listo. Ese sería el primer asiento del caso 2, pero recuerden, son dos operaciones, o sea, dos operaciones. La siguiente sería, ahora sí, darle la formalidad, ¿no? La formalización, en este caso, de la capitalización de acreencias o de créditos. Ahora sí voy a registrar a la cuenta capital. No olviden, la cuenta capital formalizada es la cuenta 50. Ahora, profe, ¿qué pasa si este acto no se llega a formalizar? Se quedó en el notario, pero nunca se llevó a registros. Entonces el acto oficialmente no ha sido concluido. Por ende, se revierte y seguimos debiéndole al señor, ¿ok? Todo vuelve a focas ceros. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Primero, la formalidad del trámite y después, ahora sí, la formalidad del registro. Entonces cargamos a la cuenta 52, 52, 23, abonada a la cuenta 50, 50, 11. Abonamos y cargamos el mismo importe, ¿ok? 35.000, 35.000. Listo, ese sería el caso número 2. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden aprovechar y formularla en este momento. Activen su micro y les escucho. Hola, Sí. una consulta respecto a las capitalizaciones. Cualquier cuenta por pagar o pasivo se puede capitalizar. Hay un requisito para eso. Ya. A ver, miren, depende obviamente de qué tipo de pasivo estamos hablando, ¿no? Normalmente en este caso podría ser, bueno, la verdad tendríamos que examinar exactamente o analizar la ley de sociedades para ver algunas restricciones. Sí, yo que sepa, debe haber una restricción porque no creo que cualquier pasivo, por ejemplo, un acreedor normal podría ser un tercero, pero no creo que podría ser parte, bueno, en el caso concursal, digamos, en el caso de que la empresa no pueda
asumir ninguna de sus deudas, entra en un proceso de liquidación y ahí sí podrían participar todo tipo de acreedores, incluyendo al Estado. Pero en este caso, yo creo que solamente estaríamos considerando a proveedores o tal vez a cuentas por pagar diversas que tenga la empresa, ¿no? No creo que aquí podrían entrar el tema de una entidad financiera o el mismo Estado. Sería restringido en esos casos. Habríamos que analizar en sí, en este caso sí, el tema de la ley de sociedades. La pregunta está interesante. ¿Todo pasivo es susceptible de hacer esto? Yo creo que no. Habríamos que consultar realmente en el marco de la Ley General de Sociedades si podría ser posible, pero hasta estos casos que son más conocidos, como el caso de cuentas por pagar a trabajadores, cuentas por pagar a proveedores, sí, tranquilamente podemos hacer ese tipo de formalidades, ¿ok? Listo. Tercer caso, vamos avanzando al siguiente caso, capitalización de utilidades. Este caso yo creo que ustedes sí lo han conocido o lo han visto en algún momento, ya que ustedes me imagino que trabajan ya durante años en materia contable, probablemente algunos de ustedes, y han visto el proceso de una empresa desde el momento de su inicio, han visto el momento en que va obteniendo año a año utilidades, cómo estas utilidades, dependiendo del tipo de sociedad, por ejemplo, en este caso, si es una sociedad anónima, normalmente esa utilidad que obtiene al fin del ejercicio se tiene que reservar, o sea, separar un porcentaje para la reserva legal o la estatutaria, dependiendo. Si la empresa tiene aparte otros establecido, digamos, otros criterios de hacer una separación de las utilidades. Entonces, y ellos también han visto probablemente con su experiencia de que la empresa va acumulando año a año, ¿no? Los resultados. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento donde los socios dicen, oye, ya creo que los resultados incluso están teniendo ya un porte muy parecido al monto de capital y no lo estamos distribuyendo. Entonces, ¿por qué no los capitalizamos? Entonces, esa viene a ser la operación que viene ahora, ¿no? Los accionistas de la empresa, dice el incontrastable, han decidido capitalizar sus utilidades. O sea, muchas veces hay un monto de resultados que no se llega a distribuir, tal vez por acuerdo, como les decía, de la misma junta, establecen que un monto se quede ahí, muy aparte de la reserva, o sea, se quede un monto en las utilidades, pero año a año se va acumulando y deciden capitalizarlo. Entonces, ese proceso de capitalización es lo mismo que hicimos hace un momento con el tema de las acreencias, solo que la diferencia ahora es de que en lugar de usar una cuenta del pasivo, vamos a utilizar una cuenta de resultados, ¿ok? O sea, en este caso sería la cuenta 59. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es igual, ¿no? El acto, no se olviden, siempre el acto de la formalización y, bueno, el proceso, ¿no? Primero el acuerdo y luego la formalización. Entonces aquí vamos a poner por el acuerdo de capitalización de utilidades. No olviden que estas utilidades me estoy refiriendo a las utilidades netas, o sea, utilidades después de haber calculado el impuesto a la renta y después de haber determinado la reserva legal, o sea, la utilidad neta al final, ¿no? Si desean aprender cómo se determina todo este proceso, les invito al siguiente curso, justamente es el de plan contable. Cuando hagamos cierre contable, cuando lleguemos al elemento 8, vamos a hacer un caso completo de cierre contable, donde vamos a ver justamente ese proceso de determinación tanto de el impuesto a la renta, de la reserva legal y de este resultado, incluso después de reparos, para que veamos cuál es el proceso realmente en el que se sigue para llegar a la cuenta 59. Pero en este curso por ahora solamente estamos viendo los puntos esenciales, que es cuál es el registro contable de esta operación. Entonces, en este caso igual, el acuerdo de capitalización vendría a ser el tema de la cuenta. No olviden, la cuenta 59 en este momento, al ser una utilidad, se encuentra en el lado haber, ¿ok? Entonces, si la voy a capitalizar, pasa al lado debe y en su lugar, ya saben, utilizo temporalmente durante el trámite la cuenta 52. Entonces cargamos a la cuenta 59 y 59.1. 1.1 en este caso, ¿no? Utilidades acumuladas, abonando a la cuenta 52, 52.2 y en este caso sería, perdón, 52.2, 4, utilidades, ¿ok? De tal forma que ahora sí, ya estoy capitalizando el resultado positivo de la empresa. Este puede haber sido generado hace un año o incluso más años atrás, ¿ok? Ya depende de la política de las empresas, como les digo. Hay empresas que por política tienen capitalizar cada año sus utilidades. Una parte se distribuye entre los socios y otra parte se capitaliza. Bueno, eso ya es a criterio en sí de cada empresa. ¿Cuánto vendría a ser ese importe de capitalización? En este caso estamos hablando de un importe de 42.500
soles, ¿ok? Entonces aquí también 42.500 soles. Listo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Creo que no, ¿no? El segundo asiento, ya sabes, ¿cuál sería? La formalidad, de nuevo. Entonces aquí por la formalización de la capitalización, en este caso utilidades, ¿no? ¿Sí? ¿Quién activó su micro? Mi nombre es Carla. Una consulta. Sí. Con respecto al asiento número 3, ¿va a quedar en el capital adicional nada más el resultado acumulado de las utilidades? ¿O ahí queda o esto se va a revertir la 52 con la 50 después? Ya, ahora sí puedes apagar tu micro, Carla. Gracias por la pregunta. Ya, sí, justamente lo estoy haciendo en este momento, Carla. Claro, obviamente no va a quedar aquí, ¿no? O sea, esto tiene que continuar su proceso. Y justamente el proceso que continúa aquí es el tema de la capitalización, es decir, la conversión del capital en trámite que se encuentra en la cuenta 52 a la cuenta 50, ¿ok? Entonces aquí lo que faltaba es el tema de la cuenta 5011, o sea, forma parte de nuevo de mi capital, ¿ok? Entonces pasa a ser parte del capital de la empresa estas utilidades, ¿ok? Listo, miren, hasta ahí todavía no hay ningún efecto tributario, ya que estamos hablando meramente de movimiento patrimonial, ¿ok? Hasta aquí no hay nada de ese tema. Cuando empieza a haber temas meramente ya de carácter tributario, por ejemplo, cuando los socios deciden distribuir un porcentaje de las utilidades, ahí tenemos que ver, ¿no? ¿Qué tipo de socios son los que forman parte de la empresa? Y si, por ejemplo, estamos hablando de que son personas jurídicas domiciliadas, hay una excepción, ¿no? En la ley del impuesto a la renta que justamente especifica de que para ellos no existe el tema de la retención. Para el resto de socios, personas naturales o personas jurídicas no domiciliadas, aplica el criterio de la retención. Entonces ahí ya tendríamos que no solamente ver el tema, el asiento contable meramente la operación propiamente dicha, sino también el efecto tributario, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Por lo pronto, hasta ahora todavía no estamos tocando, como están viendo, como todo es patrimonio, no hay ningún efecto por ahora tributario, ¿ok? Continuamos con el número 4. Entonces, Carla, creo que ahora sí entendiste, ¿no? Siempre hacemos el acto del acuerdo, pero siempre se formaliza al final con el capital. O sea, la idea es que al final el capital se eleve. Ese es el objetivo precisamente del acuerdo de la capitalización. Caso número 4. Seguimos avanzando. En el caso número 4 tenemos la capitalización de reservas. Estoy avanzando esta parte rápida porque, como les digo, casi es lo mismo, ¿no? Casi es el mismo proceso, solo que está cambiando en función a qué tipo de patrimonio es el que estoy queriendo aumentar para efectos del capital. En el caso de las reservas legales, no olviden que las reservas legales solo están obligadas, por decirlo así, legalmente, ¿no? Ustedes saben que la reserva legal es como mínimo separar un 10% de sus utilidades de acuerdo a ley. Obviamente en este caso nos estamos refiriendo a la Ley General de Sociedades, ¿no? Profesor, buenas noches. Sí. Una consulta quería hacerle. Sí, dime. Usted mencionaba que para realizar los asientos, cada uno tiene su momento. Para hacer la formalización de las utilidades como capital de la empresa, se hace después de la modificación en registros públicos del estatuto o de la escritura pública de la empresa, o antes se puede hacer. Ya, muy bien, muy buena pregunta. Ya, mira, claro, como te digo, son etapas. La primera etapa es el tema de el proceso en trámite. Hasta que no salga, hasta que no se actualice el estatuto de la empresa y hasta que la escritura no cambie y no figure el nuevo capital, no se inserte ese nuevo capital formal, o sea, no se formalice el capital y hasta que no se genere, en este caso, la copia literal de la empresa, digamos, visada por registros públicos en el que efectivamente se puede evidenciar ese aumento de capital, no podemos usar la cuenta 50. Una vez que recién se formaliza, donde registros da el visto y nos entrega la nueva escritura
con la actualización del capital, en ese momento ya podemos hacer la formalidad. O sea, en todo ese proceso del trámite, mientras que está en trámite, recuerda que el hecho de ir al notario público no te asegura de que ya aumentó tu capital, porque como te digo, registro siempre se va a la formalidad, revisa la minuta, revisa el estatuto y si observa algún detallito, nos va a rebotar. Entonces, hasta que no se levanten todas sus observaciones, no podemos decir que ese capital efectivamente ya ha sido levantado. Recuerden que estos actos de aumento de capital normalmente hacen las empresas con la finalidad muchas veces de poder concursar, muchas veces para el tema de concursos de licitaciones públicas nos piden un mínimo de capital y precisamente al ver que nuestro capital no llega a ese límite tenemos que hacer lo posible por hacerlo aumentar. Entonces todo ese proceso del aumento de capital puede ser por aportes o por capitalización de acreencias o por capitalización de reservas como estamos viendo ahora, cualquiera sea el motivo que tú quieras, no se puede decir que tu capital ya se elevó hasta que no salga la escritura pública actualizada emitida por registros públicos. Hasta ese momento no podemos todavía hablar de aumento de capital formal. Por ese motivo es que usamos temporalmente esta cuenta 52. Claro, con el plan contable general revisado no existía una cuenta 52 como tal, ¿no? O sea, solamente era la cuenta 50 capital. Y como precisamente generaba estos problemas, porque contablemente el contador tenía su asiento contable, ¿no? Con la cuenta 50 y muchas veces los notarios hasta nos piden asientos contables para estos efectos precisamente, ¿no? Y yo no puedo registrar una cuenta 50 si es que antes no ha habido la formalización debida, ¿ok? Por ese motivo ahora existe esta cuenta 52, la cual justamente su nombre es capital adicional, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es un capital que está en proceso de convertirse realmente en capital propio de la empresa, ¿ok? Hay que cumplir esas etapas precisamente. Bien. Entonces, volviendo al tema, como les decía, en el caso de las reservas legales, en este caso es una sociedad anónima, también ya nos dicen que sus reservas legales acumuladas, porque también así como los resultados se van acumulando año tras año, las reservas también se van acumulando. Ahora, para el caso de la capitalización de reservas, eh, ustedes saben que la empresa debe tener como mínimo un 20% de sus reservas, un mínimo del 20% del capital. ¿Ok? Entonces, si la empresa ya tiene ese mínimo del 20% y seguimos generando en los siguientes años más reservas y están sumándose cada vez más, entonces la empresa puede optar ahora sí por el proceso de capitalización. O sea, basta que ya tengo más de la quinta parte de mis reservas que representa del total del capital. O sea, en otras palabras sería, si mi reserva representa más del 20% del capital, entonces el exceso ya podría capitalizarlo. Por ejemplo, en este caso todavía no está tan claro, ya que no me habla de ese tema, pero suponiendo, ¿ya? Suponiendo de que el capital de esta empresa Huanquita es de 100.000, ¿ok? Háganse esa idea. Si el capital de Huanquita es 100.000, ¿cuánto sería la quinta parte? Si hablamos de la quinta parte o el 20%, estaríamos hablando de que su capital es 20.000, perdón, la quinta parte del capital es 20.000, ¿cierto? Ya, y vamos a suponer que sus reservas acumuladas de Huanquita llegaron a ser 47.000. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, si 47.000 es mi reserva acumulada y el quinto del capital es 20.000, ¿en cuánto excedí? Si tengo 47.000 de reservas, estoy excediendo en 27.000. Entonces ese exceso es el que van a proceder a capitalizar, dejando siempre ese colchón, esa base de la quinta parte del capital. Entonces, en este caso, justamente lo que vamos a hacer es el asiento. No vayan a pensar que, ya tengo reservas y toda la reserva lo capitalizo. No, se tiene que quedar. Recuérdense que el objetivo de la reserva es cubrir futuras pérdidas, porque la empresa, claro, es como decir, ¿no? Los años de las vacas gordas donde tenemos utilidades, pero siempre hay que pensar en un futuro, ¿no? En el cual tengamos posibles pérdidas, como es el caso de este año. Estoy seguro que muchas empresas van a agotar sus reservas de años anteriores para cubrir sus pérdidas de este año precisamente, ya que este año está teniendo bastante impacto negativo en los resultados de muchas empresas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿ok? La reserva legal no podemos eliminarla al 100%, tiene que quedarse como mínimo una quinta parte de tu capital, ¿ok? Entonces, volviendo a la formulación de este caso, estaríamos diciendo que Huanquita podríamos deducir, ¿no? Más o menos, ¿no? Que Huanquita tiene un ejemplo de un capital de 100.000, que su quinta parte es 20.000 y su exceso de las reservas de ese 20.000 es de
27.000. Es decir, su reserva total que tiene hasta ahora es de 47.000 y solamente va a poder capitalizar el exceso. Ahora vamos a hacer su asiento y ese asiento pues obviamente va a ser muy parecido al que hemos estado realizando anteriormente. De nuevo, no se olvide la formalidad en el primer momento, ¿no? Por el acuerdo de capitalización, pero en este caso de reservas, de reserva legal. Vamos a poner ya, entre paréntesis, el exceso, porque como te digo, tenemos que pasar de la quinta parte del capital, ¿ok? Entonces, ahora sí, hacemos el asiento contable. ¿Cuál sería el asiento contable? Una vez más, no se olviden, si voy a trabajar con el tema de la reserva ahorita en este momento se encuentra en el lado haber, ya que estamos hablando de un patrimonio, ¿cierto? La naturaleza de los patrimonios están en el lado haber, por lo tanto, la reserva ahora va a cargar 58.2, disminuye su saldo, patrimonio que disminuye pasa al debe, ¿ok? Y ahora abona la cuenta 52, 52, 2, 52, 2, 2, creo, ¿cierto? Reservas, ¿ok? Entonces, ahora sí, queda de este modo el acto del acuerdo o del trámite de la formalización de este capital. Ahora sí, pasamos a capitalizar. ¿Cuánto era? 27.000, ¿cierto? Entonces aquí ponemos 27.000 y en el haber 27.000. Listo. De esta forma tenemos el primer registro. Ahora este capital ya pasó por el notario público. El notario eleva la escritura a registros públicos y sale el testimonio ahora sí de registros. Ahora sí por fin tenemos el segundo asiento que viene a ser la formalización. Por la formalización del aumento de capital, la capitalización de reservas en este caso sería, ¿no? De reservas. Listo, ya sabes, cargamos a la cuenta 52 y abonamos a la cuenta 50. Si es que no ha habido la formalidad, no puedo hacer este asiento, no puedo utilizar la cuenta 50. No se olviden esa parte, ¿ok? Ahora, la reserva legal, como les había mencionado, solo es obligatoria para las EIRLs y para las sociedades anónimas. Las SRL no tienen esa obligación, pero puede ser facultativa. Ahora, el mínimo de la reserva legal que establece la ley de sociedades es el 10%, pero si la empresa desea, podría poner un monto mayor, o sea, podría establecer un 15% de reservas o un 20% de reservas. O sea, el mínimo legal es el 10%. No es que sea el 10%, ¿no? O sea, es el mínimo legal, ¿no? Ahora, en el caso de las EIRLs hay que tener en cuenta lo siguiente. Según la ley 21.621 que establece o regula el tema del tratamiento de las EIRLs, hay que tener en cuenta que para este caso, en el tema de las EIRLs, ellos están obligados a efectuar la reserva legal siempre y cuando sus resultados sean mayores al 7% de su capital. O sea, si es que sus utilidades superaron el 7% del monto de capital, entonces ya están obligadas a hacer la reserva. O sea, en el caso de la IRL no es como el caso de las sociedades anónimas. En caso de las sociedades anónimas, por el solo hecho de ser sociedad anónima y tener utilidades, no importa cuál sea el importe de este, tienen que hacer la reserva. En cambio, en el caso de la IRL no, les pide un mínimo, ¿no? O sea, si no superas el 7%, es opcional. También es opcional, como el caso de la SRL, ¿no? Es opcional a elección de la IRL. Pero si supera el 7% del capital, del total del capital, sus utilidades superan el 7% del capital, entonces ya están en la obligación de efectuar esa reserva. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos avanzando, chicos. Caso número 5. A ver si tienen alguna duda adicional para seguir avanzando. Profesor, una consulta respecto en este caso al aumento de capital por bienes no dinerarios, en este caso un vehículo. En el caso de que una persona, o sea, un nuevo socio entre, en este caso a la empresa, y aporte un vehículo que, bueno, recién nomás lo ha comprado y tiene el comprobante de pago, y está su nombre y está disgregado la base imponible y el IGB, pero, o sea, es boleteado. Ya, entonces, cuando vayan al notario, para que haga su aporte no dinerario, va a entregar ese comprobante, ¿no? O sea, donde está el valor estipulado. Entonces, mi consulta es, a la hora de que entre ese vehículo a la contabilidad, va a entrar
más, o sea, ¿va a entrar el monto de la base imponible más el IGB o va a entrar solamente la base imponible de lo que está en la factura de la compra de ese vehículo? Y, o sea, si entra solamente con la base imponible ese IGB, ¿cómo yo lo tomaría? Ya, muy bien. Gracias por la pregunta. Ese es mi ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Omar, por eso. Omar, muy bien, mucho gusto, Omar, de nuevo. Ya, gracias por la pregunta. Miren, interesante la pregunta de Omar, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Una cosa es, como ya les había mencionado la sesión anterior, ¿no? El registro de la contabilidad de la empresa y otra muy diferente, el registro de los actos que realiza una persona natural, ¿no? Son completamente ajenos, ¿no? A ver, vamos a llegar a la conclusión sencilla, ¿ya? Poniéndonos en la situación de que Omar es la persona natural y, y vamos a suponer que hablamos de una empresa, Los Magníficos, que es la empresa jurídica, ¿se entiende? Omar quiere formar parte de Los Magníficos, no se quiere quedar atrás. Por lo tanto, él, como dicen, ¿no? Acaba de adquirir un vehículo. Como es persona natural, obviamente la empresa que le vende el vehículo a Omar no le va a entregar factura, le va a entregar boleta, ¿se entiende? Ahora, aquí hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el valor de mercado de ese activo, en este caso de ese vehículo? No olviden, la empresa que le está entregando el vehículo le está cobrando, como claramente lo ha señalado Omar, le está cobrando el valor del vehículo sumándole el impuesto, que en este caso es el impuesto del consumo, ya que estamos hablando de un bien, ¿cierto? Susceptible o grabado a la aplicación del IGB. Por lo tanto, en este caso, digamos, ya ponemos una cifra, suponiendo que en soles, ¿ya? Para que no se nos sea difícil. Suponiendo que el vehículo cuesta 50.000, su valor de venta, ¿ya? Y su IGB es de 9.000, el 18%, ¿cierto? Si no me equivoco. Entonces, el total del vehículo sería 59.000. Esa es la pregunta de Omar. Profe, si el vehículo cuesta valor de mercado, o sea, base imponible 50.000, pero el dueño de la empresa, o perdón, el dueño del vehículo ha pagado 59.000 y le viene la boleta por 59.000. La pregunta es, ¿con qué valor ingresa a la empresa? Entonces, miren, ese es el detalle. Muchas veces afuera, esas cosas que deberían sobreentenderse, que los notarios deberían tener un poquito de cultura tributaria también. Lamentablemente hay escasez de cultura tributaria en los notarios y sorprende, muchas veces deja mucho que desear porque siendo abogados, que son abogados ellos también de profesión obviamente, tanto los notarios como todo su personal que colabora con el notario en la redacción de las actas de constitución y todo ello, deja mucho que desear el hecho de que ellos lo ingresan normalmente al valor que figura en la boleta, o sea, considerando que el valor del vehículo no es 50.000, sino asumiendo que es 59.000. Ahora, lo correcto entonces, Omar, ¿cuál sería? Ingresar el vehículo al valor de 50.000, porque ese sería el costo efectivo del vehículo, o sea, su valor en libros. No te olvides, no incluye impuestos, ¿no? A menos que sean impuestos no recuperables. Pero eso siempre y cuando estemos hablando, como te decía en un inicio, en la posición de la empresa. Pero si es la persona natural quien pagó el IGB, para la empresa ese IGB, ¿qué sería? No sería absolutamente nada, no sería ni gasto, no sería ni costo, no sería nada, porque ¿quién pagó el IGB? No fue la empresa, fue Omar, que fue la persona natural que adquirió ese vehículo, ¿sí se está entendiendo? Entonces, ¿cuál es el valor del vehículo? 50.000. Entonces, profe, y mi IGB, ese IGB se sobreentiende, no debería cargarse al costo del vehículo, ¿no? Entonces, ¿con cuánto registro el activo dentro de la empresa? Debería estar registrándose solamente con valor de 50.000. Y esos 9.000, profe, que pagué, ¿cómo se consideraría? Ya, pues podríamos, no sé, o sea, oficialmente el aporte del señor a la empresa no es, como te decía, ¿qué está ingresando a la empresa? Está ingresando el vehículo, pero el IGB, ¿con quién se quedó? El IGB se quedó con la SUNAT. Entonces, a menos que la SUNAT le devuelva su IGB y con todo IGB ingrese, ahí sí sería diferente, ¿no? 59.000 estaría ingresando al valor de la empresa, pero solamente está ingresando el vehículo y el vehículo, su valor del vehículo,
No es 59.000, es 50.000. Pero como te decía, muchas veces los notarios no consideran esto. O sea, si agarran la boleta y dicen, ya, valor del vehículo 59.000 y lo consideran como aporte capital total, 59.000. Y ahora, una vez que ya se entrega el vehículo o forma parte de los activos, pues ya, pues al tener un documento, que en este caso sería el documento formal, ya no va a haber comprobante de pago en este caso, ¿no? Ya que estamos hablando de un acto de aumento de capital. Entonces, en este caso ya sería el mismo documento que acredita el aumento, que vendría a ser la nueva minuta o el nuevo testimonio de la empresa, ¿no? O la nueva escritura pública, mejor dicho. Entonces, esta escritura pública va a figurar su aporte de 59.000 y sobre esa base ya el contador va a empezar a hacer la depreciación. O sea, estaríamos depreciando incluso sobre un valor mayor al que realmente debería hacerse, ¿no? Entonces, esos 9.000 soles, entonces, sumar en conclusión para la empresa, no sería crédito fiscal, no sería costo, no sería gasto, porque para empezar, la empresa no efectuó ningún desembolso sobre esos 9.000. Ya queda a criterio el valor en sí del registro del notario público al final, ¿no? Porque él va a ser el que va a tener el... Ahora, no olvides que ni siquiera el notario público, porque como les había mencionado en la sesión anterior, ¿quién hace el registro de bienes no dinerarios? O en este caso, el inventario valorado del bien, el contador público. O sea, es el contador al final quien va a efectuar la valoración de ese vehículo. Entonces, si el contador es Omar, me imagino que Omar va a decir, oye, acá tengo una boleta, 59.000, pero sé que su valor del vehículo no es 59.000, es 50.000, por lo tanto, en el inventario valorado, bueno, en este caso, claro, el inventario que va a especificar todas las características del vehículo y su costo, tendría que especificar con 50.000 y no con 59.000, de tal forma que ese inventario valorado firmado por contador público se inserte correctamente a la escritura pública notarial. Ya, hay que tener mucho cuidado ese aspecto, ¿ya? Bien, seguimos. Emisión de nuevas acciones y primas de capital, sería el caso número 5. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, hasta la parte superior hemos estado trabajando con todas las formalidades de aumento de capital. En el caso número 5 tenemos el caso de, vamos a emitir acciones, pero muchas veces ustedes saben que el hecho de tener una empresa y que esta empresa ya tenga una experiencia, un récord, digamos, ya tiene años trabajando, no es lo mismo constituir una empresa de cero, donde nos podemos reunir 2 o 3 socios y decir, oye, vamos a tener un proyecto, tenemos esta idea de negocio y empezamos desde abajo, ¿no? Como se dice, ¿no? Ya, ¿cuánto va a ser nuestras acciones? Como somos los socios fundadores, decimos, ya, vamos a ponerle un valor nominal de 1.000 soles nuestras acciones, ¿ok? Y ya, y yo compro 10 y yo compro 15, en fin, ya los socios hacen su acuerdo y cada uno adquiere una cantidad determinada de acciones, pero repito, a un valor original de 1.000 soles. Pero pasados los años, obviamente van a haber personas que van a decir, oye, esa empresa está interesante, me gustaría invertir, ¿no? Y van a querer insertarse dentro de la empresa. Entonces, obviamente, los socios fundadores, ¿qué podrían hacer? Oye, pero si a nosotros nos ha costado 1.000, no sería justo que al nuevo socio que recién ingresa aporte al mismo valor de nosotros, si se sabe que nuestra empresa ya tiene un valor adicional, ya tiene un récord, como les decía, ya tiene una cartera de clientes, tiene una marca, ya está conocida, ya está posicionada en el mercado, en fin, tiene características que hacen que se entienda, ¿no? De que el valor de las acciones de esta empresa ya no valga 1.000, sino se haya elevado, ¿no? Entonces, a ese aumento se le conoce como primas, ¿ya? A las famosas primas de capital. Cuando la cotización es sobre la par, se le dice muchas veces, ¿no? Cuando es a la par, ¿qué significa? Que el valor de las acciones no ha variado. O sea, si en un inicio era 1.000, a la siguiente cotización está a la par, significa que sigue valiendo 1.000. Pero si más adelante los socios estiman de que sus acciones valen más, entonces se dice sobre la par. Y sobre la par, en otras palabras, se entiende primas. Ustedes en los casos, los que son estudiantes, van a encontrar tal vez en un enunciado contable, un meritorio, el tema de sobre la par. En otras palabras, les están hablando de las primas. Y ahora, profe, ¿qué pasa si mi empresa, en lugar de crecer con el tiempo, tal vez ha habido una baja, ¿no? Como les decía, en este año, por ejemplo, hay muchas bajas en muchas empresas, ¿no? Su valor de acciones ha bajado considerablemente. En este caso ya no se le llama prima, sino cuando se cotiza bajo la par, o sea, bajo el valor original de las acciones, se le llama descuento de acciones, ¿no? Y aquí tenemos una cuenta. ¿Qué cuenta? Igual, seguimos hablando de la misma cuenta 52. ¿Por qué?
Se preguntarán, profe, pero si estoy ganando, debería ser una cuenta de ingresos, ¿no? Contablemente, ¿no? Y aquí vamos al tema de reconocimiento de ingresos desde el punto de vista de las NIF, que sería en este caso la aplicación de la NIF 15, y también del marco conceptual. Y no olviden que aquí hay que tener en cuenta, los ingresos solamente se pueden considerar ingresos cuando provienen de terceros. Si el ingreso proviene, en este caso, al hablar de emisión de acciones, estamos hablando de socios. Si este mayor ingreso proviene de socios, no puede afectar al resultado, es decir, no puede afectar a los ingresos. Por lo tanto, no podría usar un elemento 7 en este caso. Tendríamos que usar una cuenta patrimonial, que vendría a ser precisamente la cuenta 52, las famosas primas, ¿ok? Y ahora sí, ya entendiendo qué es una prima, creo que ahora sí con lo que acabo de explicar se ha entendido mejor, ¿no? Vamos al ejemplo. Dice, la Junta General de Socios de la empresa COVID-19 ha tomado la decisión de aumentar su capital. Sus acciones equivalen a 1000 acciones, cada una tiene un valor nominal de 15 soles, ¿no? Ahora, se sabe, dice que las mencionadas acciones fueron colocadas, o sea, a la venta ya, ¿no? Del nuevo accionista a un valor unitario de 18. ¿Qué significa? Que hay una prima de ¿cuánto? De 3 soles, o sea, sus acciones valen ahora 3 soles más de lo que valieron originalmente. Entonces, el nuevo socio ingresa a la empresa aportando el valor de las acciones más la prima, se sobreentiende, ¿no? Entonces, si son 1000 acciones, ¿cuánto sería el aporte de este nuevo socio hacia la empresa? La resolución de esto sería de la siguiente manera, ¿no? A ver, no olvides, la empresa emitió, ¿cuánto dice? 1000 acciones a 15 soles cada acción. Pero lo está vendiendo o el socio está ingresando comprando la prima adicional de 3 soles. O sea, ¿qué significa? Que capital, no olvides, acá el capital real de la empresa es 15.000. O sea, si tú multiplicas 15 por 1000, el capital real de la empresa es solamente 15.000. ¿Por qué, profe? Porque el valor nominal de las acciones que se están emitiendo, su valor nominal, o por decirlo así, su costo, es de 15.000, pero se está vendiendo a más por el valor adicional que genera precisamente esa prima, ¿no? Entonces, la prima no se va a registrar en la cuenta capital, eso se va a registrar en la cuenta 52 como primas de capital, ¿ok? Entonces pasamos a la cuenta, al primer asiento, entonces vamos a poner por la venta de acciones, vamos a poner ya, al valor nominal de 15 soles más la prima de ¿cuánto? De 3 soles, ¿no? Entonces, aquí va a ingresar el efectivo del socio que está ingresando a la empresa. Él va a pagar, ¿cuánto dijimos? Va a pagar, en este caso va a pagar el monto total de 18.000, ya que está pagando al valor de cada acción de 18 soles, ¿no? Son 1000 acciones. Y aquí voy a tener dos cuentas. Por un lado, la cuenta, como te decía, el tema del aumento de capital propiamente dicho, que vendría a ser la cuenta 52, la que ya conocemos todos, que es la 52.2, ¿no? Capitalizaciones, pero aquí está entrando también el valor de la prima. Ahora fíjate, aquí cómo se llama la cuenta, primas o descuentos. ¿Qué significa? Que la 52.1, así como te dije en la cuenta 14, ¿no? Si el valor de la acción está sobre la par, voy a usar el nombre 52.1, primas de acciones, como es en este ejemplo. Ahora, profe, si es una pérdida, o sea, si estoy cotizando bajo la par, voy a usar el nombre descuento de acciones. Entonces, ese paréntesis es opcional. Entonces, en este caso sería, a ver, vamos a ver si hay un código más. Creo que no, ¿no? No, ya no hay. Entonces sería 52, 52.1 y ahora la 52, pero la 52.2, la que hemos visto hace un rato, y en este caso como es aportes, 52.2.1, aportes. Entonces, teniéndose en cuenta de que está ingresando, ¿cuánto dijimos? Está ingresando. Bueno, aquí ustedes saben que deberíamos usar la cuenta 14, pero lo estoy haciendo un poco resumido para que no estemos aburriéndolos con tantas 14. Ya lo estoy haciendo un poco directo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la cuenta de primas, que vendría a ser 3.000 soles, y el valor de los aportes, que realmente equivalen a 15.000. Ambos están ingresando a la empresa con la cuenta, con el importe de 18.000. Pero repito, el asiento original sería, ¿no? 14 a la 10, me olvidé esa parte de la formalización, 14 a la 10, ahora 10 a la 14, que sería esto precisamente, y por último, el tercer asiento, que ya sería la formalización del capital, pero no te olvides,
la formalización del capital, en este caso, ¿cuánto sería? No te olvides que la formalidad solamente va a ser con la cuenta 5221 abonado a las 5011, es decir, en este caso solamente voy a registrar los 15.000, porque eso es lo que efectivamente equivale o vale o es el valor original de las acciones. No te olvides, las acciones se emiten bajo un valor nominal, originalmente vienen a un costo, ¿no? Ahora, si tú estás emitiendo más o estás emitiendo menos, ya eso sería una ganancia o una pérdida, pero el capital no puede variar, sigue siendo el mismo. O sea, el valor nominal de las acciones, mejor dicho, sigue emitiéndose al mismo valor, ¿ok? Entonces, los efectos positivos o negativos ya se reflejan en la cuenta 52. Profe, ¿por qué si es un efecto positivo, como te decía, no va a un elemento 7 porque no proviene de un tercero, está proveniendo del mismo acto interno de la empresa, de los mismos socios, por lo tanto no podemos afectar los resultados, ¿ok? Bien, pasamos al siguiente caso. Bien, 6. Reducción de capital que califica como dividendos. Ya, en este caso vamos a hacer un casito. Dice, en este caso la Junta General de la empresa ha decidido reducir su capital por 5.000 soles y se sabe que antes de llegar a esa decisión, el patrimonio de la empresa estaba conformado de la siguiente manera. Ya, o sea, lo que va a hacer aquí, en otras palabras, es que la empresa va a reducir su capital, ¿no? Ya, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Para efectos del impuesto a la renta, hay que tener en cuenta que el hecho de reducción de capital para el tema de renta está grabado. O sea, no sé si ustedes han visto, se han dado el tiempo para leer un poco el tema de tributación, ¿no? Hay algunos conceptos, por ejemplo, para el caso del IGB, digamos, en el artículo 3 que nos dice que se considera venta no solamente la venta propiamente dicha que hace la empresa, sino todo acto, cualquiera sea el nombre, por ejemplo, puede ser una dación en pago, puede ser una permuta, ¿no? Que también se va a considerar venta, o sea, cualquier salida de un activo de la empresa, en otras palabras, no importa el nombre que tú le quieras dar, para el efectos del IGB es venta, ¿cierto? Algo parecido es para el caso del impuesto a la renta, para estos casos. El caso de dividendos, ya, tú dices que es dividendos, perfecto, pero para efectos del impuesto a la renta, ese dividendo, perdón, esa reducción de capital para efectos del impuesto a la renta no va a ser reducción de capital, sino va a ser considerada como dividendos. Esto precisamente para evitar, ¿no?, el hecho de la evasión de impuestos, ¿no? Porque fácilmente yo podría ser socio de una empresa y decir, oye, quiero que me distribuyas utilidades, ya. ¿Cómo le sacamos la vuelta a la ley del impuesto a la renta? ¿Se entiende, no? Ya, entonces, ya le sacamos la vuelta, ya no le ponemos dividendos, porque en sí la idea es que a mí me den mis utilidades, ¿no? Ya, entonces le sacamos la vuelta a la ley del impuesto a la renta y no le decimos que es dividendo. Vamos a decirle que estás retirando tu capital, ¿sí se entiende la idea, no? Ya, entonces ya, saquémosle la vuelta a la ley de impuesto a la renta, entonces como reducción de capital. Pero para eso precisamente te pone un parche, la ley del impuesto a la renta, y te dice, no, señor, esto no es reducción de capital. Para mí sigue siendo dividendo, por lo tanto te voy a afectar el impuesto a la renta, ¿se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? Entonces, para el caso de este acuerdo de la Junta General de Accionistas de la empresa, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ha decidido reducir su capital por 5.000. Ya sabemos, para la empresa, en este caso vamos a suponer que sí, lo legal que está haciendo es reducción, pero para efectos del impuesto a la renta, pensando desde el punto de vista negativo, ¿no?, o sospechoso, malicioso, diciendo, oye, no, acá no hay reducción, acá lo que está pasando es un dividendo, vamos a afectarlo al impuesto. Entonces, tenemos un capital de 50.000, tenemos un resultado, o sea, una utilidad de 15.000, mi total patrimonio es de 65.000, esos datos nos dan. Entonces nos consulta cuáles serían sus implicancias tributarias y contables. Listo, dígame, ¿cuál sería su efecto? A ver, aquí voy a ver hasta qué punto me podrían a ustedes ahora ayudar con su razonamiento. A ver, yo no lo voy a desarrollar porque tampoco se trata de que yo lo haga todo sin que ustedes tampoco tengan la capacidad de razonar. A ver, ayúdenme. ¿Cómo haríamos el tratamiento contable de esta operación teniendo en cuenta, ¿no?, estos datos que les acabo de entregar, ¿no?, hace un momento? Si la empresa tiene un capital de 50.000 y tiene un resultado acumulado del año 2019 de 15.000 y dice va a ser una reducción de capital, ¿cuánto sería el nuevo patrimonio que va a tener ahora después de la reducción? Miren, al ser una reducción de capital,
La pregunta es, profe, ¿va a pasar por registros públicos? O sea, ¿va a pasar por notario público por más que reducción? Sí, va a pasar por registros públicos, perdón, va a pasar por notario, va a pasar por todo, porque recuérdate que el efecto al final en, en el acta de constitución, o perdón, en la minuta de la empresa, va a aparecer el nuevo capital disminuido. ¿En cuánto? En 5.000. Entonces la pregunta es, si va a pasar por todas estas formalidades, ¿qué cuenta voy a usar para reducir el capital? El asiento contable, en otras palabras, ¿cuál sería? Así, en resumen, ¿alguien me puede decir? Si voy a reducir capital, por lógica, el capital ahorita está en el haber, no te olvides. Si el capital está en el haber, reduzco capital, 50 al debe, ¿sí se entiende? 50. Y obviamente, como le estoy dando al accionista, ¿no? Su capital le estoy devolviendo, ¿no? Entonces vamos a suponer que le estoy devolviendo en efectivo. Entonces, 50 a la 10, ese sería el asiento así sencillo, ¿ya? ¿Cierto? Pero antes de eso, no se olviden todos los procesos de formalidad e incluso la implicancia tributaria que viene, como les decía. ¿Cuál es la implicancia tributaria de este caso? La aplicación de el impuesto a la renta. Entonces, ¿cuál sería el asiento? A ver, vayamos hacia el libro diario. Teniendo en cuenta ya la figura, no te olvides, si es reducción, sería 50 a la 10. Pero como previamente tengo que hacer las formalidades, allá entonces, no nos olvidemos de las formalidades. Entonces aquí, por el acuerdo de reducción del capital. Aquí va a aplicar cuando estamos hablando del impuesto a la renta y estamos hablando de personas naturales, estamos hablando del impuesto a la renta, en este caso de segunda categoría, ¿ok? En este caso estamos hablando del impuesto a la renta de segunda categoría, por lo tanto estamos aplicando el impuesto a la renta para personas naturales para efectos de dividendos, el 5%, ¿ok? Entonces, a diferencia de los otros casos que vamos a ver más adelante, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de retenciones del IGB o percepciones del IGB, en el caso del impuesto a la renta de segunda categoría, el impuesto a los dividendos, que también va a ser una retención, obviamente, o sea, la empresa le va a tener que retener el impuesto a la persona natural. La retención, el momento de la retención es diferente, ¿ya? Les voy a dar un adelanto. Cuando se trata de retenciones de IGB, el momento de la retención, ¿cuál es? En el momento en que se emite el comprobante de pago o en el momento en el que se cancela el comprobante de pago. Cuando estamos en ese efecto del IGB, la retención aplica en el momento del pago, ¿ok? También eso ocurre para el caso de cuarta categoría, ¿no? Los que emiten recibo por honorarios mayores a 1.500, también aplica ese criterio. ¿Cuándo aplica la retención? ¿En el momento de la emisión del recibo por honorarios o en el momento del pago del recibo por honorarios? La retención aplica en el momento del pago. Pero en el caso de los dividendos no, aquí no, la cosa es diferente. La retención aplica en el momento del acuerdo, o sea, en el momento de la suscripción del acuerdo de la distribución de dividendos o en el momento del pago, lo que ocurra primero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo más probable en este caso es el acuerdo, ¿no? Entonces, primero vamos a la formalidad. Entonces, ¿dónde voy a hacer, en qué momento voy a hacer la retención? En el acuerdo. En este caso, ojo, solamente en el caso de renta por dividendos. Por lo tanto, ¿cuál sería el asiento contable a realizar? Recuerden que lo que voy a eliminar de la contabilidad va a ser la cuenta reducción de capital. Voy a eliminar la cuenta 50-50, que está en el haber, va a pasar al debe. Pero como estamos en el acto de la formalidad, perdón, en el proceso del trámite, todavía no puedo reducir el capital hasta que esto no se haya formalizado en registros. Acuérdate, no puedo mover la ficha de capital hasta que no se formalice. ¿Qué cuenta voy a usar entonces? Temporalmente, la cuenta de trámite. ¿Cuál sería? La cuenta 52, no te olvides. 52, en este caso va a ser igual, 52. Entonces ahí solamente queda 52.3, reducción de capital pendiente de formalización, ¿ok? Entonces, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que la cuenta 52, cuando es 52.2 es de naturaleza acreedora, ¿no? Pero cuando es 52.3 es de naturaleza deudora, ya que su naturaleza es reducir el patrimonio, ¿ok? Es decir, en otras palabras, 52.3, su naturaleza es estar en el debe, no estar en el haber, en otras palabras, ¿no? Ya, ahora como estamos hablando de que va a haber un efecto en el impuesto a la renta, voy a aplicar la cuenta 40, tributos. Ahora sí tengo la cuenta 40, 48.5, ¿no? Impuesto a los dividendos. Ahora sí, ¿ok? Entonces ese sería el impuesto que la empresa va a retenerle al socio que está haciendo el retiro de su capital, ¿ok? Repito, pese a que el señor está retirando su capital para efectos tributarios, esto es
dividendo, por lo tanto está grabado con el impuesto a la renta. Y ahora, adicionalmente, como el señor está retirando su capital, es una cuenta por pagar al socio, ¿no? O sea, se está retirando, entonces le tengo que pagar al socio. Antes de hacer la cancelación directa, tengo que pagarle primero. Entonces, 44, 1, accionistas, 44, 1, 2 dividendos no sería, 4419 sería, a ver, 4413, no creo, sí, 4419. Ah, tú dirás, profe, pero ¿por qué 4419 y por qué no dividendos? Si acá claramente dice impuesto a los dividendos. Es que acuérdate, la naturaleza de esta operación no es distribución de dividendos, el señor se está retirando de la empresa. Entonces, a él no le vas a decir, ya te estás retirando, pero lo voy a registrar como dividendos. No, está bien que para efectos tributarios la norma considere que está afecto al impuesto a la renta, pero para efectos contables no. O sea, contablemente esto sigue siendo una reducción de capital, por lo tanto es una cuenta por pagar por ese concepto. Tú si deseas le podrías crear acá un código, ¿no? 44191 y le podrías poner reducción de capital si deseas, ¿no? Pero ya le estás especificando, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuánto es el capital que se está reduciendo? ¿Cuánto era? 5.000, creo, ¿no? Sí, 5.000. Entonces aquí vamos a poner 5.000 al debe, que es el importe que se está reduciendo. Y en el haber, dime cuánto voy a retenerle, el 5%, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que acá voy a tener el 5% de 5.000 y aquí la diferencia. O sea, aquí en la cuenta 44, la diferencia. ¿Ok? Listo. Después, ¿qué vendría? El acto ya del retiro del socio, ¿no? O sea, se le cancela o se le devuelve, ¿no? Entonces vamos a poner aquí por la devolución del capital en efectivo. Vamos a ponerlo ya. En efectivo, bueno, en este caso con cheque vamos a ponerlo. O sea, vamos a pagarle, en otras palabras, al señor, ¿no? Entonces se le devuelve 44.19 que estaba por pagar, ahora sale de bancos, ¿no? 10.41 y le cancelas al señor su aporte y le dices, chao, te puedes retirar de la empresa, ¿cierto? Ya. Y después de eso, no te olvides que la retención se va a pagar el siguiente mes todavía, ¿no? Y ahí después de eso, ahora sí formalizo, ya le pagué al señor, ya se retiró, ahora sí formalizo por la formalización de la reducción del capital. Y cargamos a la cuenta, en este caso 50, ahora sí, porque la cuenta, ¿te acuerdas que te dije que la cuenta 50 no la voy a tocar hasta que no se formalice? Ahora sí sale 50 capital, por fin, y abona la cuenta temporal. ¿Cuál era la cuenta temporal? La 52.3, ¿no? Entonces en este caso carga, ¿cuánto? La reducción fue de 5.000, por lo tanto, eso es lo que va a tener el efecto en el patrimonio, y de tal forma que ahora sí quedan todos contentos y felices. La única cuenta que estaría pendiente cancelar, ¿cuál sería aquí? El tema de el impuesto, pero esto se va a pagar al siguiente mes, ¿no? O sea, esta cuentita de aquí, la cuenta 4018, se va a pagar al siguiente periodo, en el siguiente periodo. O sea, digamos, si esto se está haciendo en mayo, en junio ya le estoy pagando a la SUNAT, ¿ok? Si deseas, lo hacemos. Esto solamente sería aquí 4 por el pago del impuesto a la renta. O sea, en este caso el impuesto a la renta retenido, ¿no? Porque acuérdate que esto lo retuvimos al trabajador, perdón, al socio. Pero al retirarse, se le tiene que hacer un descuento, ¿no? Por el impuesto que le acabamos de retener. Ya, entonces, pagamos el impuesto 40.18.4 creo era, ¿no? No, 40.18.5 a la 10.4.1. Y de tal forma que ahora sí cancelamos ese impuesto que le retuvimos al señor. O sea, en este caso sería 250. Listo, chicos. Entonces, de esa forma culminamos el registro de esta operación número 6. Ya. Pasamos al caso 7. En el caso 7 tenemos reducción de capital para cubrir pérdidas. Los accionistas de la empresa han acordado mediante junta realizar una reducción de capital de 20.000 soles a fin de amortizar las pérdidas contables de años anteriores. Acá a diferencia de lo que hicimos hace un momento, una cosa es reducción de capital pero por tema de retiro del socio, ¿no?
como en este caso, ¿no? O sea, se le está devolviendo su aporte, por decirlo así, al señor. Pero en este caso no, aquí lo que estamos haciendo es reducción de capital para cubrir pérdidas. Aquí en este caso no se le está entregando el capital al socio, sino se está usando el capital como colchón para cubrir pérdidas que obtuvo la empresa en periodos anteriores. Recuerden que para ello se ha creado justamente el tema de las reservas. Pero ¿qué pasa si las reservas no llegan a cubrir el 100%? Entonces muchas veces la empresa, para equilibrar su situación financiera, hacen que compensan, ¿no? Esa pérdida para que no figure feo un número rojo en mi estado financiero. Lo que hago es, oye, ¿sabes qué? Quiero que me elimines esa pérdida. No sé qué haces. Entonces, ¿qué haríamos? Obviamente, nosotros como contadores, ya entonces hay que hacer pues una reducción, pero en aplicación de cubrir esa pérdida, ¿se entiende? Para de una u otra forma amortizar, ¿no? Compensar, ¿no? Ese negativo que tenemos con nuestro capital. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es muy parecido al de arriba, pero la diferencia es de que acá ya no va a haber efecto tributario, porque como te estoy diciendo, se está reduciendo el capital, pero no le estamos distribuyendo, no le estamos entregando a un socio, sino en este caso solamente es meramente movimiento, cuentas patrimoniales. Ahí no tiene nada que ver el tema del socio, ¿se entiende? Entonces aquí no va a haber ese efecto tributario que vimos hace un momento. Lo que significa que aquí lo que vamos a hacer es primero registrar el acuerdo, una vez más, ¿no? Por el acuerdo de reducción de capital. ¿Ya? Y en este caso, no te olvides, aquí el asiento sería, en pocas palabras, ¿no? Sería la cuenta 50 abonada a la 59. Recuerda que la cuenta 59, la 59 tiene doble registro. Si es utilidad, la 59 va en el haber. Pero si es pérdida, la 59 va en el debe. ¿Ya? Esa es la naturaleza. Si es 59.1, su naturaleza es estar en el haber, ya que estamos hablando de un aumento del patrimonio, utilidad. Pero si es pérdida, 59.2, su efecto es en el debe, ya que es una disminución de patrimonio. Entonces, si la 59 pérdida está en el debe, tendría que pasar al haber, ¿se entiende? Y si lo que voy a hacer es reducir mi capital en este momento se encuentra en el haber, por lo tanto tendría que pasar al debe, es decir, 50 a la 59 sería el asiento, pero por la formalidad ya sabes serían dos asientos en este caso, ¿no? Primero el acuerdo sería la cuenta 52, ya sabes 52.3, reducción de capital pendiente y formalización, abonado, en este caso a la cuenta 59.21, ya que estamos hablando de pérdidas acumuladas, ¿ok? ¿Cuánto es lo que va a compensar, o mejor dicho, va a amortizar de su pérdida? 20.000 soles. Entonces aquí vamos a poner 20.000 y acá también 20.000. Y luego la formalización. La formalización, que en este caso sería por por la formalización, vamos a poner. Listo, entonces acá vamos a poner la cuenta 50, ahora sí ya que está reduciéndose el capital, con abono a la cuenta 52.3. Acuérdate que la cuenta 52 se usa solamente temporalmente hasta que el capital se formalice y ahora sí aparezca efectivamente ya en la minuta de la empresa el nuevo capital reducido, ¿no? Hasta eso no puedo usar todavía la cuenta 50, no te olvides. Listo, chicos. Eso estamos hablando hasta ahí caso número 7, ¿ok? Para pasar al caso número 8. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? una consulta respecto a la reducción para amortizar las pérdidas. Eso también sucede solo cuando, digamos, el dueño de la empresa quiere amortizar esa pérdida, desaparecer la pérdida. O sea, se puede hacer en cualquier momento o tiene también un límite. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Tatiana. Tatiana, muy bien, Tatiana, gracias por la participación. Mira, interesante que ahora que lo traes a colación. Mira, este tema de la reducción del capital tiene dos efectos realmente, Tatiana.
hay un efecto que es el efecto que estamos viendo en este momento, que es el efecto voluntario, donde la empresa dice, oye, tengo pérdidas y tengo que disimular, ¿no? Esa cifra negativa y la voy a reducir. Ya, ese es por el efecto, por decirlo así, voluntario. Pero también, Tatiana, te comento que en la ley de sociedades, si no me equivoco, está en el artículo 220, si es que no me acuerdo mal eso, porque eso lo vi hace poco también, en el cual te establece el hecho de que qué ocurre cuando la empresa tiene pérdidas, pero que exceden un porcentaje del capital, que en este caso el artículo 220 habla del exceso del 20%, si no me equivoco, del capital social. No, perdón, del 50%. O sea, en otras palabras, a ver, para que me entiendas, Tatiana, suponiendo ya que mi capital es de 100.000, digamos, ya nuestro capital es de 100.000, y tengo pérdidas acumuladas que año han ido llegando a la cifra de 60.000, digamos. O sea, ya estamos con pérdidas en mayor al 50%. En este caso, lo que establece entonces el artículo 220 es, si la empresa después de un año no ha podido superar ese, o sea, no ha podido bajar ese porcentaje, o sea, digamos que estoy en el 45%, y el siguiente año subo al 50% o al 55%, pasa un año después de haber superado ese 50% de mi capital, pasa un año y no logré superar, entonces ahí sí es algo así como la reserva legal. Tienen la obligación de hacer la reducción. Ya no es opcional, ya no es como que el socio diga sí hay que reducir. No, ahí ya la cosa ya es legal ya. Entonces, tienes dos efectos realmente, Tatiana, de acuerdo a la ley de sociedades. Uno es el tratamiento voluntario, como te decía, donde en este caso ves una cifra negativa, dices, oye, esto me está malogrando mi estado financiero, mejor lo reduzco ajustando el capital, ¿no? O lo otro, como lo que te acabo de mencionar, que es la amortización directa ya por ley, ya establecida en la misma ley de sociedades, el caso de esa amortización por pérdida. Hay que tener mucho cuidado ahí, como te digo. En sí la ley de sociedades es grande, o sea, como te decía, estudiar la ley de sociedades sería pues todo un proceso, tenemos que volvernos ya abogados, ¿no? Pero bueno, felizmente por ahí siempre hemos visto algunos casitos que nos han hecho tal vez conocer algo más de esos temas. Y yo estoy seguro que ustedes conocen tal vez otros casos, ¿no? Y bueno, nos faltaría tiempo, ¿no? O sea, el tiempo también es corto, ¿no? Pero bueno, creo que estamos tocando algunos puntitos interesantes también. Gracias de todas maneras por darme la oportunidad de contar un poco más. Ujú. Disculpa, entonces, aparte del sistema de arrastre de pérdidas, también se puede usar ese efecto voluntario Ah, de claro. reducir, o sea, sin esperar Lógico. ese, Claro. o sea, no hay necesidad de esperar que pasen los 4 años y que para poder desaparecer esa pérdida. No, claro, como te digo, o sea, si la empresa desea voluntariamente lo puede hacer, como lo hemos hecho hace un momento, ¿no? O sea, ya esa es ya la facultad de cada entidad realmente, ¿no? Pero ya obligadamente estás cuando ya pasó más del 50% tus pérdidas, ahí sí estás en toda la obligación de hacerlo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya. Gracias, Tatiana, chévere. Muchas gracias por la participación. Bien, seguimos, caso número 8. Dice, reducción de capital por retiro de accionista. Dice, ¿qué dice? A ver, acá, la empresa cuenta con 4 accionistas, cada uno de los cuales posee el 25% de acciones de la misma. Sobre el particular, uno de ellos ha expresado su deseo de retirarse, ¿ya? Para lo cual los demás han optado por que la empresa adquiera la porción accionaria, a efectos que posteriormente se reduzca el patrimonio de esta. ¿Ya? Vamos a considerar que el valor nominal de las acciones a adquirir es de 15.000 soles. Ya, miren, aquí hay que tener en cuenta el uso de una cuentita que no se suele usar mucho, que está también dentro de la cuenta 50, que es la cuenta 52, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Ya, la 52, que es acciones en tesorería. ¿Qué significa? Esa cuenta 52 la vamos a utilizar cuando la empresa readquiere sus acciones, como lo está citando aquí el caso, ¿no? La empresa, ¿por qué motivo va a readquirir sus acciones? Solamente con el efecto de tener las acciones para posteriormente probablemente reducir
su patrimonio. O sea, acuérdense que esta cuenta 52 también su naturaleza es deudora. Es decir, su naturaleza va a ser en el debe, no en el haber. Ya que el efecto aquí lo que quiero al final es reducir mi capital, no se olvide. Entonces, en cristiano sería 50 a la 10. Es como que yo le estoy debiendo a mi socio, ¿no? Es como si el socio dice, ¿sabes qué? Me voy. Ya, perfecto. A diferencia de cargar a la 50, como hicimos hace un rato arriba, ¿no? Cuando cargamos 50 a la 10, 51, el capital disminuyó total de la empresa, ¿no? En cambio, al tenerlo en tesorería significa que esas acciones posiblemente más adelante se pueden recuperar, o sea, tal vez se podrían revender. Pero en este caso eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces la 52, su naturaleza es como que tengo acciones en stock, hasta que probablemente más adelante, si desea recuperarse, se puede recomprar, o si no, en el peor de los casos, ahí sí ya lo reducimos totalmente, o sea, ya lo afectamos al capital directamente con la 51. Entonces, ese es el efecto, o sea, esa es la lógica de este caso, ya que me está hablando de que la empresa quiere readquirir esa porción accionaria. Por esa partecita es la que vamos a hablar de esa cuenta 50.1.2. ¿Ok? Entonces, empezamos. Aquí tendríamos, perdón, 52 era, ¿no? El primer caso, no, ya, la idea es aquí, en otras palabras, ¿no? 50 a la 10 porque se está retirando el señor, pero aquí vamos a darle los efectos, ¿no? O sea, en este caso sería, ya sabes, la formalidad siempre, ¿no? Si bien es cierto, voy a reducir capital, perfecto, pero en este caso el primer asiento, ¿cuál sería? Va a ser primero el efecto de la cuenta en trámite, ¿ok? Como el señor se está retirando, ya hemos visto que en este caso sería una cuenta 44, ¿no? O sea, sería una 52 para darle la... No, perdón, acá no se utiliza, ya no se utilizaría la cuenta 52 porque ya no estamos hablando de reducción de capital, porque el capital oficialmente no se va a disminuir, solamente se va a tener en tesorería. Entonces vamos a tener el aporte, vamos a poner aquí por la compra de acciones en tesorería, ya que la empresa lo que va a hacer es readquirir sus propias acciones, ¿no? Y lo que vamos a hacer es cargar a la cuenta 52, abonar, bueno, en este caso, la empresa está adquiriendo sus propias acciones, dice, ¿no? A ver, veamos bien el caso. Ya, adquiera su propia ya. Entonces, ¿qué significa? Que la misma empresa está comprando sus acciones. O sea, en otras palabras, acá va a haber un efecto en caja. O sea, es como que el socio se está retirando, pero las acciones, la empresa misma está comprando sus propias acciones. Por lo tanto, va a haber un efecto 50, 50, 52 a la cuenta 10, 10, 4, 1. Ya que estamos hablando de compra. O sea, la misma empresa está comprando sus propias acciones. Ahora, ¿cuál sería el efecto? A ver, ¿dónde está su importe? 15.000, dice, ¿no? 15.000, 15.000. Ahora, el efecto en el capital, ¿cuál sería su efecto de esta cuenta 50 al hacer este asiento? Básicamente sería este asiento, ¿no? En conclusión. Ahora, por el retiro del socio, obviamente, lo voy a retirar al señor haciendo los otros asientos que ya conocemos, ¿no? O sea, en este caso, por el acuerdo, por el retiro del socio, ¿no? Del accionista, podemos poner aquí, ¿no? Y aquí vamos a cargar a la cuenta 52 porque vamos a reducir al señor, ¿no? Pero ten en cuenta lo siguiente, esta 52 va a tener, en este caso su efecto va a ser meramente tener una cantidad de acciones, no se va a disminuir el capital en sí de por sí, porque se va a compensar con el capital que el señor se está retirando, se está llevando de la empresa, ¿no? O sea, aquí va a tener la cuenta 52, 3 serían, ¿no? Reducciones de capital a la cuenta 44, 44.19 creo era, ¿no? Otras cuentas por pagar. El señor se está retirando con 15.000, pero como te decía, su efecto aquí es que, si bien es cierto, el señor se está retirando de la empresa, pero en sí el capital de la empresa sigue siendo, o sea, la cuenta 50, si te das cuenta, al hacer el siguiente asiento, que es la formalización ya del retiro, vamos a poner, ¿no? Por la formalización de la reducción,
a diferencia del asiento que hicimos anteriormente, el señor se va a quedar, a ver, de la siguiente manera, ¿no? Se está retirando y me está quedando la 52.3. Pero fíjate qué está pasando con la cuenta 50. La cuenta 50 oficialmente es como que se estaría compensándose, o sea, no se está retirando del todo el señor, ¿no? Ya que se está quedando, la empresa se está quedando con una parte, ya que está retirando su propio activo a fin de tenerlo en stock. Como te decía, más adelante, si la empresa desea vender esas acciones en tesorería, le puede dar una prima adicional y generar una ganancia, pero esa ganancia ya va a ser su efecto directamente en el patrimonio, ¿ok? Esta es una operación un poco fuera de lo común realmente, porque normalmente las empresas no suelen hacer esto, ¿no? O sea, normalmente el señor se retira y se le devuelve, o sea, solamente sería este efecto nada más, ¿no? Solo esto se hace con el fin de que la empresa tenga en stock esas acciones hasta que haya posiblemente una opción de que un nuevo socio se incluya, ¿no? Esto siempre y cuando, claro, ni uno de los socios decida optar por el derecho de adquisición de acción preferente. O sea, cuando un socio se retira, pues normalmente los demás socios pueden adquirir sus acciones del que se está retirando de forma preferente. Ustedes saben que eso también lo estipula la ley de sociedades, ¿no? Pero en el caso de que no quisieran, pero quieren conservar esos números de acciones al 100%, entonces hacen un efecto de recompra de acciones, ¿no? O sea, es interno solamente este acuerdo dentro de la misma empresa, ¿ok? Bien, ese es un casito un poco especial en sí, no es algo tan común, pero bueno, he preferido también ahí mencionarlo para que tengan una idea, más que nada del uso de la cuenta 52, ya que su naturaleza, como les decía, de esta cuentita es principalmente deudora y no se suele usar muy comúnmente dentro del plan contable en sí, ¿no? No es de un uso tan ordinario o común, o sea, no se suele ver normalmente casos de ese tipo, ¿no? Pero bueno, creo que siempre es bueno conocer un poco también, un poquito del manejo de algunas cuentitas del plan contable. O sea, en sí el plan contable es grandazo, ¿no? O sea, tendríamos que estudiar, wow, cada cosa, cada cuenta, no, nos faltaría un montón de tiempo. O sea, aún estudiando el mismo plan contable no habría la forma de acabar, ¿no? Hay libros que hasta tienen 2 o 3 tomos y ni así logran terminar el estudio de todo el plan contable porque es infinito, ¿no? Tantos casos que se pueden, tantas particularidades que puede existir en cada una de las cuentas, ¿no? Bien, chicos, seguimos. La reserva legal en una IRL. Ahí está, justo lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una IRL? ¿Estoy obligado a tener reserva legal? En el caso de la reserva de una IRL, como les había mencionado, sí estás obligado, pero siempre y cuando superes el 7% de tu capital, ¿ok? En el caso de que le estoy trayendo hoy día, vamos a ver si supera o no supera. Dice, la empresa Miguelito obtuvo una utilidad de 10.000 soles, o sea, ese es su resultado acumulado. Ahora, sobre el particular, el contador de esa empresa nos consulta si esta empresa está obligada a realizar reservas legales. Ya hemos visto que el mínimo legal es el 7% de el capital de la empresa. Entonces vamos a considerar que el monto del capital es de 7.000. Entonces, al ojo, pues, ¿no? De 100.000, perdón. Si el capital es de 100.000, al ojo, la reserva mínima, o sea, el porcentaje mínimo para efectuar reservas debería tener por lo menos una utilidad de el 7%, que sería 7.000, ¿se entiende? 7.000 de 100.000 sería el 7%. Entonces, ¿cuánto es su resultado? 10.000. Como excedo esos 7.000, que es el mínimo legal, tengo que efectuar la reserva legal. ¿Se entiende? Esto para aplicación de las IRLs es una particularidad, es una excepción en sí, ¿no? Si bien es cierto, están obligadas, pero siempre y cuando superen ese mínimo, entonces ahora veamos cuál sería su efecto contable. En el asiento contable acá sería asiento número 9. Y acá vamos a hacer el asiento contable. A ver, definitivamente, ¿va a haber reserva legal? ¿Qué opinan? Sí, de hecho va a haber reserva legal ya que estamos hablando de que supera el mínimo, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo? El 7% de 100, que sería 7.000. Por lo tanto, el único asiento que voy a hacer aquí es el resultado acumulado que está en el haber, las utilidades, mejor dicho, cargan, ¿no? Y abona la cuenta de reservas, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a hacer el asiento por la reserva legal. Y bueno, en este caso vamos a poner el mínimo, que es el 10%. Entonces, como ya superé, cargo a la cuenta 59, 1,
utilidades, abonada a la cuenta 58.58.2. Ahora, profe, ¿y qué pasa si mi utilidad fue de 6.000? Ya, si es de 6.000, sería opcional, como te dije, ¿no? Sería opcional. Si deseas, haces la reserva, pero si no, lo dejas ahí nomás, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería la reserva legal? No sería los 10.000, acuérdate que tu resultado es 10.000. ¿Cuánto sería la reserva? El 10%, es decir, de 10.000, el 10% solamente sería 1.000, ¿no? Y de tal forma que ese sería el único asiento que haríamos para efectos de registrar la reserva legal, ¿ok? Esto normalmente sí lo suelen hacer la mayoría de empresas que están constituidas bajo la forma de sociedad anónima, ¿no? Pero en el caso de la IRL, como te estaba mencionando, es solamente en esos casos, cuando la utilidad supera el 7%. ¿Ok? Bueno, ese casito está también interesante para traerlo, pero es pequeño el asiento, no es tan grande, no es tan complicado. ¿Listo? Y por último, y ya después de hacer el caso 10, paso a sus preguntas. ¿Les parece, chicos? Ya para cerrar la transmisión del día de hoy. En la pregunta número 10 tendríamos, a ver, ¿cuál sería el efecto aquí? Estamos hablando de la distribución de dividendos. Ahora sí, a diferencia de los casos de arriba, ¿se acuerdan cuando una cosa era cuando yo voy a distribuir, o perdón, voy a reducir mi capital y la ley del impuesto a la renta me dice que eso es dividendo y por lo tanto le voy a aplicar el impuesto a la renta, a los dividendos? Pero otra cosa muy diferente es cuando efectivamente lo que la empresa va a hacer es distribución de sus utilidades. Eso ya es otra cosa, ¿no? Y en este ejemplo le estoy trayendo, dice, la empresa Los Magníficos tomó la decisión de distribuir sus dividendos que ascienden a 80.000 soles, o sea, en otras palabras, la utilidad que se va a distribuir, ¿no? Es 80.000 soles, y que corresponde al año 2019 entre sus 4 socios. Cada uno representa su capital el 25%, y como te mencionaba aquí, algunos son personas naturales, otros son personas jurídicas, y aquí esta condición también es interesante saberlo, ¿no? ¿Qué pasa si es una persona natural domiciliada o una persona natural no domiciliada? Bueno, en otras palabras, estamos hablando de extranjeros, pues, ¿no? O sea, que no radican en el Perú, o sea, que puede ser un inversionista del exterior que solamente viene esporádicamente al país, por lo tanto se le considera una persona no domiciliada. Entonces, ¿qué ocurre con ese caso, con el efecto de esa condición? El efecto principalmente aquí es el tema tributario. ¿Cuál es la aplicación del impuesto a la renta? Y como les había mencionado, el impuesto a la renta aplica para todos, no importa que sea domiciliado o no domiciliado. La única condición aquí o la única diferencia es si es persona natural o es persona jurídica. Si es persona natural, la empresa actúa como agente retenedor, como ya hemos visto en el caso de arriba. Pero cuando es persona jurídica, ustedes también saben, por conocimientos de un poco de tributación, esto ya esto ya no se considera, o sea, al ser considerado renta tercera, ya no podría afectarse la retención del impuesto a la renta, ¿ok? Por lo tanto, aquí solamente afectaría la retención del impuesto a los dividendos a las personas naturales domiciliadas, a las personas naturales no domiciliadas, bueno, en este caso no tenemos, a las personas jurídicas no domiciliadas. A ellos sí les afecta. Pero el único que no le va a afectar la retención va a ser a la persona jurídica domiciliada. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos? Natural. Ah, no, un ratito. Natural domiciliado. ¿Le afecta la retención? Sí, sí le afecta. Jurídica no domiciliada, no le afecta. No, perdón, sí le afecta porque no es una empresa que genera ingresos, rentas en el Perú, por lo tanto sí le afecta la retención. A persona natural domiciliada, sí. Y a persona jurídica no domiciliada también. A ver, para que sea interesante esto lo vamos a cambiar aquí, ¿ya? Al final le voy a poner persona jurídica domiciliada, ¿ya? Para tener ese casito. Lo voy a cambiar solamente eso para efectos de su registro. Entonces, ¿cómo sería aquí el cálculo del impuesto? Como a cada uno le corresponde el 25%, aquí lo que vamos a hacer es calcular de los 80.000, a cada uno le estaría afectando ¿cuánto? El 25%. ¿Cuánto es el 25% de 80.000? En otras palabras, estaríamos hablando de 20.000 soles, ¿cierto? Entonces, a cada uno su dividendo va a ser 20.000. ¿Cuánto le voy a retener? A cada uno de ellos, a estos tres de aquí arriba, tanto a la persona natural domiciliada como a la persona jurídica no domiciliada y a la otra persona natural domiciliada, a los tres le afecta la retención del 5%. A la única que no le va a afectar es a la persona jurídica, ¿ok? Ya que, como te decía, aquí ya estamos estamos generando ya otro tipo de renta, que es la renta de tercera categoría. Ahí ya no tiene efectos la renta de segunda. Por lo tanto, aquí vamos a hacer su registro contable.
Y el registro contable va a ser el mismo que hicimos hace un momento en el caso del acuerdo de la distribución, ¿no? Como te decía, en el caso de distribución, la retención aplica en el momento del acuerdo. Cuando se trata de retención de otro tipo de impuestos, aplica en el momento del pago. Entonces aquí vamos a poner por el acuerdo de distribución, perdón, claro, distribución de dividendos. Y aquí lo que vamos a hacer es cargar a la cuenta 52, ya que estamos hablando de un efecto en trámite, ¿no? 52.3, está bien, reducción de capital pendiente de formalización. Y en este caso lo que vamos a hacer es aplicar igual que usamos hace un momento, la 40.18.5 y el tema de la cuenta 44. Pero a diferencia del otro, ¿te acuerdas que en el otro era 44.19? Otras cuentas porque era reducción. En este caso va a ser 44.1, perdón, 44.1.2 dividendos. Ahora sí es dividendos, a diferencia del otro caso, ¿no? Y en cuanto a las retenciones, obviamente aquí ¿cuánto es el monto que voy a distribuir? En este caso los dividendos se van a distribuir 80.000, pero de los cuales, ¿cuántos van a tener retención? Acuérdate que eran 4 socios, a cada uno le tocaba 20.000, entonces solamente a 3 le voy a afectar, por lo tanto sería 60.000 por el 5%. ¿Por qué 60.000? Porque son 20 por cada uno. Como solamente a 3 le voy a retener, 3 por 20.000, 60.000 por el 5%, 3.000. Por lo tanto, al final me queda por distribuir la diferencia. ¿Listo? Y entonces ahora sí, en el siguiente asiento hacemos la distribución ya, ¿no? Y ahora sí pagamos, ¿no? 44, 44.12 a la 10, a la 10.41 y pagamos los dividendos. En este caso sería solamente el neto, ¿no? 77.000. Eso obviamente incluye a las personas naturales y a la persona jurídica que no se le retuvo, ¿no? Y de ahí aplicamos ya el tema de la disminución de, en este caso, el resultado acumulado, que es en este caso el efecto, ¿no? Ah, ya, perdón, ahora sí tiene sentido el asiento contable que estábamos haciendo. Esto no es reducción de capital, acá sería la 59.11, ahora sí. Entonces aquí pasamos a la cuenta, ya se redujo oficialmente la utilidad, por lo tanto ahí lo único que faltaría sería pagar el impuesto, por el pago del impuesto a los dividendos. Acá no era la 52, era la cuenta 59, ¿ya? Porque no estamos hablando de reducción. En el caso anterior era reducción. En este caso estamos hablando de distribución de utilidades. Entonces aquí lo que tenemos que afectar no es al capital, estamos afectando al resultado, ¿ok? Ahí estaba el error. Entonces aquí lo único que voy a hacer es 40.18.5 abonado a la 10, a la 10.41. Y ahora sí, cancelamos totalmente, completamente esta reducción. Pagamos el impuesto a la renta y de este modo, ahora sí, ya hemos efectuado el asiento de la distribución de las utilidades, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención una vez más. Espero que pasen una bonita noche. Gracias, chicos.